there are 3 days in the history of civilization that everything hinges upon. Hay 3 días en la historia de la civilización del cual todo es contenido. The written history of civilization is 6,000 to 10,000 years, depending on who you follow, who you listen to. La historia de la civilización ha empezado hace 6,000 o 10,000 años, depende de quién está But in contando. all of that time, there are 3 days that everything revolves around. Pero en todo ese tiempo hay 3 días claves en el cual todo lo demás gira. And those 3 days are either true or they're not true. Y esos 3 días son, o ya sea que son verdad o no. If they're true, Si realmente son then verdad, there is nothing more important. entonces no hay nada más importante. Nothing. Nada. If they're not true, Y si no son verdad, then we're all chasing a lie. entonces todos estamos siguiendo la mentira. What we're going to talk about, of course, today is the cross. Lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la And the cruz. 3 days I'm talking about are the crucifixion to the resurrection. Y los 3 días de los que voy a hablar son de la, crucifixión a la resurrección. Today we're going to primarily focus on the cross. Pero hoy vamos a enfocarnos primordialmente en la cruz. I told you before I asked the Lord a lot of questions, Como les comentaba antes, yo le pregunto muchas cosas al and Señor. I do. Sí lo hago. One of the questions I asked the Lord for about 30 years Y una de las preguntas que yo le hice al Señor hace como 30 años was, why did Jesus have to die? fue, ¿por qué tuvo que morir Jesús? I believed it. Lo creía. I'm not talking about before I became a Christian. No I'm talking estoy about hablando- after I became filled with the Holy Spirit. No estoy hablando de antes de ser cristiano, sino aún después de haber sido llenado del Espíritu Santo. I believed it. Lo creía, I believed in the cross, creía en la cruz, the resurrection, creía en la resurrección and I believed that Jesus had to die y creía que Jesús tuvo que morir because his own prayer the night before he died porque su propia oración la noche antes de morir was, Father, if this cup can pass from me, then let it be removed. fue, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea removida. And in my own words, the way I would say that prayer, Y en mis palabras, como yo diría esa oración, Father, if there's another way to accomplish your will, es, Padre, si hay alguna otra forma de cumplir tu voluntad, other than what I'm about to face, además de lo que estoy a punto de pasar, then let's go that way. Entonces- Let's do it that way. entonces vamos a hacerlo de esa manera. But if there's not another way, Pero si no hay otra forma, then your will be done. entonces hágase tu voluntad. And as is stated in the Psalms and repeated in Hebrews, Y como dicen los salmos y se repite en the Hebreos, prayer of Jesus is also this: la oración de Jesús también es esta. Lord, Father, you have given me a body. Padre, me has dado un cuerpo I'm here to do your will. y estoy aquí para hacer tu voluntad. If it's possible, let this cup pass from me. Si es posible que pase esta copa de mí, But if not, pero si no, your will be done. que se haga tu voluntad. So that prayer Así que esta oración, was actually an expression of the prayer I had. la oración que yo tuve Why did Jesus have to die? era ¿por qué tuvo que morir Was Jesús? actually an expression of Jesus' own heart in the Garden of Gethsemane. Y fue una expresión del corazón de Jesús en el jardín de Getsemaní. Okay? So I want to share with you Así que quiero compartir con ustedes the insight that the Lord has given me over the years la revelación que el Señor me ha dado a través de los años about why Jesus had to die. acerca de por qué Jesús tuvo que morir. Okay? I grew up in church. Yo crecí en la iglesia. I knew all the normal answers to that question. Yo conocía todas las respuestas normales a esta pregunta. That sin had a price to be paid. Que el pecado tenía un precio que ser pagado. That payment required a perfect sacrifice. Y que este pago requería un perfecto sacrificio. That we were trapped in that sin and we had to be redeemed. Que estábamos atrapados en el pecado y que teníamos que ser redimidos. And the only redemption that had the power to free us was the death of the perfect sacrifice of the Son of God. Y que la única redención que tenía el poder para liberarnos era la sangre del sacrificio perfecto. And that's all true, Y todo eso es verdad, but it's not all of the truth. pero no es toda la verdad. Okay?
because my heart somehow was not satisfied with those answers. Porque mi corazón de alguna manera no está satisfecho con estas respuestas. You know, there is a false teaching today in the church that's actually gained quite a bit of ground. Hay una doctrina falsa en la iglesia que se ha expandido. And you may have heard this. It's been espoused, it's been taught by several well-known people. Y a lo mejor ustedes ya han escuchado de esto y ha sido enseñado por personas reconocidas. And that is that the cross was not God's idea. Y es que la cruz no era la idea de Dios. That these leaders could never follow a God who would kill or lead to having his own son killed. Y que estos líderes nunca podrían seguir a un Dios que matara a su hijo. That they can never follow a bloody God like that. Que nunca pudieran seguir a un Dios sanguinario. Have you heard that? ¿Lo han escuchado? Yeah, it's actually gaining quite a bit of popularity in certain circles. Este tipo de doctrina está ganando popularidad en ciertos círculos. Even by some well-known authors Aún por who've had some, quote, Christian bestsellers in the last few years. por autores reconocidos que han tenido bestsellers en los últimos años. If the cross was not necessary, Si la cruz no hubiera sido if necesaria, it was not God's idea, si no era la idea de Dios, then you might as well throw this book away entonces pues mejor tirar este libro, because it talks about the cross all the way through. porque habla de la cruz Jesus said it was the reason he came. en todo el libro. Jesús es la razón que él Okay. vino. So, I really needed to know, why Así did que- Jesus have to die? Así que yo realmente tenía que saber por qué Jesús tuvo que morir. So we're going to start this discussion with talking a little bit more about the nature of love. Así que vamos a empezar esta discusión hablando acerca de la naturaleza Remember, del we talked amor. about love the other day. Hablamos del amor la vez pasada, So let me ask you a question. así que les voy a hacer una pregunta. What is the goal of love? ¿Cuál es la meta del amor? What is the purpose of love? ¿Cuál es el propósito del amor? How does it work? ¿Cómo funciona? Okay. Love unifies. It brings things together. El amor unifica, une a las cosas. Okay. Love reconciles. El amor reconcilia Everything that will be reconciled. todo lo que debe ser reconciliado. But there's a couple of caveats. Okay, a couple of caveats. Pero hay un par de restricciones. Okay. Because love also allows freedom. Porque el amor también permite la libertad. See, there's a couple of ways you can bring things together. Hay diferentes formas en las que puedes unir las cosas. One is by force, Una es a la fuerza, manipulation, intimidation, con forcing manipulación, things together. intimidación, forzando las cosas. Right? And you might have brought everything together, Y pudiste haber unido todo, but it's not love. pero no es amor. Okay? Think about some of the atrocities of the past of civilization. Piensa en las atrocidades en la civilización en el pasado. Think about some of the very evil movements that have forced a lot of things to come together. Piensa en los movimientos malignos que han forzado a unir las cosas. Things like the Nazi movement of the last century. Cosas como el movimiento nazi, el Like siglo pasado. the forced citizenship under the Roman Empire. O la ciudadanía forzada bajo el Imperio Romano. Is that love? ¿Eso es amor? No. No. Because, see, love requires freedom. Porque el amor requiere libertad. Freedom to be reconciled or freedom to reject reconciliation. La libertad para ser reconciliado o la libertad para rechazar la reconciliación. But the goal of love is to reconcile Pero la meta del amor es reconciliar things that have been separated, cosas que han sido separadas, but with full freedom. pero con plena libertad. Okay? You understand? ¿Está claro? Okay. It has to be that way.
Tiene que ser de esa manera. This is why God created us with a free will, the freedom to choose. Esta es la razón por la cual Dios nos creó con un libre albedrío, la libertad para escoger. And another day we'll talk about the connection between love and holiness. Y en otro día vamos a estar hablando acerca de la conexión entre santidad y amor. Okay? And we'll take this thought a little bit further. Y vamos a expandir este pensamiento. But for today, I just want you to understand that love requires freedom to choose. Pero hoy quiero que quede claro que el amor requiere la libertad de escoger. Okay? What is the opposite of love? ¿Cuál es lo contrario del amor? Hate It's certainly a form of it. es una forma. What is the opposite of love? ¿Cuál es lo contrario del amor? It is control. Es control. Control. El control. See, if you hate someone, you're trying to control them. Si tú odias a alguien, intentas controlarlo. In one way or another, you're trying to control them. De alguna manera lo quieres controlar. Pushing them away, Empujándolos, okay? alejándolos. Or even worse, killing them or something. O algo peor, matarlos o algo So así. hate is a form of control, Así que el odio es una forma de control, but it's not the only form of control. pero no es la única forma de control. Right? Lying, Mentir, manipulation, manipulación, intimidation, intimidación, okay, deception. decepción. There are many forms of control, Hay muchas formas de control and all of them are the opposite of love. y todas estas son contrarias al amor. If you can get that truth to sink deeply into your heart, it will change the way you relate to people. Y si tú puedes comprender esta verdad en lo profundo de tu corazón, va a cambiar la forma en la que te relacionas con la And it gente will free your heart to Y- truly love people. y va a libertar tu corazón para realmente amar a la Because you're gente. not trying to get something from them. Porque no estás intentando tomar algo de ellos. When you're trying to get something from somebody, you're not really loving them. Cuando tú intentas recibir algo de otra persona, no la estás amando realmente. In some way or other, you're trying to control them. De alguna manera los estás intentando controlar. Okay? Do you understand? ¿Está claro? Okay. This is important to understand about the cross. Esto es importante de entender acerca de la cruz. I want us to go to Colossians chapter 1, Quiero que vayamos a Colosenses 1 and I want to read verses 15 through 20. y voy a leer los versículos del 15 al Some of 20. my favorite verses in all of the New Testament. Uno de mis versículos I favoritos think en these el Nuevo verses Testamento. present Jesus Christ in an amazing way. Y yo creo que estos versículos presentan a Jesucristo de una manera increíble. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. For it pleased the Father that in him, in Jesus Christ, all the fullness should dwell. For by him to reconcile, and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. It's an amazing passage of Scripture. Es un pasaje increíble en la Escritura. Howard, did you have a question? Oh, okay. It's Colossians chapter 1, verses 15 through 20. Es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Okay. So there's so much in these verses. Hay tantas cosas en estos versículos. First, it talks about the nature of creation. Primero habla acerca de la naturaleza de la creación. Creation
was both the visible realms and the invisible realms. La creación fue tanto en el reino invisible como en el reino visible, The natural and the supernatural. lo natural y lo sobrenatural. So in Genesis chapter 1, Así que en Génesis capítulo 1 it says God created the heavens and the earth. Dice- In the beginning, God created the heavens and the earth. dice que Dios creó, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Okay. That's not just talking about the physical universe. No está solamente hablando acerca del universo físico, It's also talking about the invisible part of creation. sino que también está hablando acerca de la parte invisible de la creación. Okay. And there's a lot of reasons we know that. Y hay muchas razones por las cuales sabemos esto. But maybe the simplest verse I could point you to is in Genesis chapter 2, verse 1. Pero a lo mejor el pasaje más simple que el que te puedo apuntar es Génesis 2, Yeah, verse 1. Génesis 2:1. It says that God completed the creation of the heavens and the earth and all the host of them. Dice que Dios completó la creación de los cielos y la tierra y todos sus Okay? habitantes. So, what were the host of the visible realm? What were the creatures ¿Cuáles eran las criaturas del reino visible? of the visible realm? Okay, you can talk to me. Yeah. Many animals, Los fish, animales, birds, and finally on day 6, man. peces, pájaros y al final el día 6 humanos. Okay. What were the creatures of the invisible realm ¿Y that cuáles God eran created? las criaturas del reino invisible que Dios creó? Yeah, angels. Ángeles Right. And a hierarchy of angels. y una jerarquía de ángeles. The archangels are the most powerful angels. Los arcángeles, los ángeles más the poderosos. burning ones that Josh talked about, the seraphim. Los ardientes que Josh nos The compartía, living los creatures around the serafines, throne. las criaturas en el trono. All right. So all of that was part of the creation, Todo eso fue parte de la creación. which is exactly what Colossians 1 verse 15 says. ¿Qué es lo que nos está diciendo Colosenses 1:15? For by Christ all things were created Porque en Cristo todas las cosas fueron creadas, that are in heaven and that are on earth, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible and invisible. visibles e invisibles. Okay? So God created Así que Dios creó the visible and invisible worlds, los mundos visibles e invisibles. and he inhabited those worlds Y Él with habitó en creatures. estos mundos, llenó estos mundos con criaturas. This is important to understand right now. Y esto es algo importante que entender. God is eternal. Dios es eterno. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means without beginning and without end. Significa que no tiene principio y no tiene fin. What else is eternal ¿Qué más es eterno, besides God? además de Dios? Yeah. No. Well, love is God. So yes, you're correct. We talked about that. El the other- amor, si Dios es Okay. amor, hablamos de eso The- la vez pasada. Yes. That aspect of God, every aspect of God's character is eternal. Todos los aspectos del carácter de Dios son eternos. But other than God, Pero además de Dios, nothing is eternal. nada más es eterno. Now, some things will exist forever in God's presence. Algunas cosas van a existir para siempre en la presencia de But Dios. God is the only being, the only thing Pero Dios that es has el- no beginning. Dios es el único ser, lo único que no tiene principio. So heaven, Así que el cielo, where the throne of God dwells, en donde está el trono de Dios, where Jesus is enthroned, en donde Jesús está en el trono, where the angels worship around the throne, en donde los ángeles alaban alrededor del trono. heaven, that invisible place, Si el cielo, ese lugar invisible, had a beginning. tuvo un inicio. Okay? Only God Solo Dios has no beginning. no tiene principio. Okay? This bothers a lot of people because we sort of think about heaven being eternal. Y esto a lo mejor molesta a algunas personas porque a veces pensamos que el cielo es And I eterno. promise all of this will come together this morning. Y yo se los prometo que todo va a tener sentido Okay? esta mañana. I'm giving you a lot of little pieces right now. Te estoy dando muchas piezas. Okay. The purpose of the cross is stated in verse 20. El propósito de la cruz es mencionado en el versículo 20. By Jesus,
It was the Father's desire Fue el deseo del Padre que por medio de Jesús to reconcile all things to himself, reconciliar consigo todas las cosas, whether there were things on earth or things in heaven, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, having made peace through the blood of his cross. haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Okay, so the effect of the cross Así que el efecto de la cruz was both in the visible and the invisible realms. fue tanto en los reinos visibles como invisibles. It had an effect not only on earth but also in heaven. Tenía un efecto no solo en la tierra, sino que también en el cielo. Okay, is everybody okay with that? ¿Todos estamos bien con That eso? it states very clearly right there. Es muy claro en este pasaje. Okay, so let's take a moment and look at those different aspects. Así que vamos a tomarnos un momento y ver estos aspectos diferentes. Let's start with the aspect of the cross of how it affected the earth and the more common teaching about Vamos a comenzar acerca de la cruz y cómo afectó la tierra, esa enseñanza más común. why did Jesus have to shed his blood, and why was his blood the only adequate ransom for our sins? ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre y por qué la sangre de Jesús era la única medio de redención apropiada en la tierra? You see, for what, a couple thousand, well, 1,500 years before Christ, Vemos 1500 años antes de Cristo. God had given instructions on animal sacrifices Dios había dado instrucción acerca de los sacrificios de animales and how faith in and obedience to those sacrifices could bring a forgiveness for their sins, y cómo la fe y la obediencia podía traer el perdón de pecados, or at least a looking over their sins. o al menos el pasar por alto el pecado. But that was never sufficient. Pero nunca fue suficiente. Okay. Why? ¿Por qué? Okay. The root of this, the truth of it, is taught in Leviticus chapter 17. La raíz de esto es enseñada en Levítico 17. You can turn there if you would, real quick. Vamos ahí un Leviticus momento. 17. Levítico 17. You know this verse, I think. Ustedes conocen este verso, creo. In verse 11. Versículo 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. Now, in this context, God was talking about the blood of the animal sacrifices. En este contexto, Dios estaba hablando acerca de la sangre del sacrificio animal. But prophetically, he was speaking forward to Jesus. Pero proféticamente Él estaba hablando acerca de Okay. Jesús. So in their sacrificial system, Y en su sistema de sacrificios, they had a hierarchy of animal sacrifices. tenían una jerarquía de sacrificios animales. And it depended upon the value of the animals involved. Y dependía del valor del animal involucrado. So the lowest level of animal sacrifices was the birds, the turtle doves. Así que el nivel más bajo de sacrificios animales eran las aves, The pigeons and turtle doves. Okay? no sé, las It's palomas. the same word in Spanish, yeah. The next level of animal sacrifice was sheep and goats. El siguiente nivel de sacrificio animal eran los borregos y las ovejas And the most valuable animal sacrifice was an oxen. y las cabras. Y el sacrificio con más valor en los animales era el becerro. Okay. Okay. Because the value of the blood Porque el valor de la sangre was determined by the value of the life it supported. era determinado por el valor de la vida que tenía. Okay, I'm going to say that again. Lo voy a decir de nuevo. The value of the blood of the sacrifice El valor de la sangre del was sacrificio determined by the value of the life that it supported. era determinado por la vida que tenía esta sangre. Because there is no higher animal life without blood flowing through the veins. Porque no hay un animal con más valor que tenga sangre en sus venas. No blood, no life. Si no hay sangre, no hay vida. So the value of the blood was determined by the value of the life it supported. Así que el valor de la sangre era determinada por el valor de la vida So que what's the tenía. value of a bird? Así que ¿cuál es el valor de un ave?
Other than on an altar as a sacrifice, what's the value of the life of a bird? Fuera del sacrificio del altar, ¿cuál es el valor de un ave? What can that bird do for you? ¿Qué puede hacer esa ave por ti? Now, every form of life has value. Toda forma de vida tiene valor. Everything that has life received that life from God. Todo lo que tiene vida recibió esa vida de Dios. So everything has value. Así que todo tiene valor. But in terms of our interaction with man, the value of different animals is different. Pero en términos de la interacción con el animal, con el hombre, el valor es diferente. Okay. What's the value? Let's start somewhere else. I'm seeing a few blank stares. Vamos a empezar en otra parte porque los estoy viendo medio confundidos. What's the value of a mouse? ¿Cuál es el valor de un ratón? What's the value of the life of a mouse? ¿Cuál es el valor de la vida de un ratón? Most people don't think much. A muchos no les parece mucho. What? Most people are fine with setting a mousetrap to kill a mouse. A muchas personas están de acuerdo en poner una trampa para To los get them ratones, out of the house. para sacarlos de la casa. Okay. So we don't place a high value. Así que no ponemos un valor for the most grande. Okay. So what's the value of a bird? Así que ¿cuál es el valor de un ave? If it's a bird you can eat, Si you es might una- get one meal. Si es un ave que puedas comer, a lo mejor tienes una comida. I'm not talking about a big turkey now. I'm just No estoy hablando acerca de un gran pavo, you might get one meal out of a dove. pero a lo mejor puedes tener un platillo You might get a few feathers de una paloma. A lo to mejor puedes stuff in a tener pillow or a mattress. las plumas para la almohada o algo así. Maybe a few other things, but that's about it. A lo mejor puedes hacer un par de otras cosas, pero eso es todo. But the next level of sacrifice was sheep and goat. El siguiente nivel de sacrificio eran las ovejas y las cabras. What's the value to humans of the life of a sheep or a goat? ¿Cuánto vale para los humanos la vida de una oveja o una cabra? Now you get enough meat for a family. Ahora ya puedes tener suficiente alimento para una Or familia, maybe even a couple of families. o a lo mejor un par de familias. You also get the skins for clothing. También puedes tomar su piel para ropa. You also have animals that can clear ground También son animales que pueden limpiar los that's campos, full of weeds. que tienen It's still one of the most effective ways around the world to clear a piece of ground is to turn goats loose on it. mucha hierba. Es todavía la forma más efectiva de limpiar un campo, es soltar a las ovejas. You get milk, Recibes leche in which you can make cheese and other things. y puedes hacer quesos u otras cosas. So the value of a sheep or a goat is much higher to humans than that of a bird. Así que el valor de una cabra o una oveja es más Okay. alto que el de una ave, Because it does things for us that a bird can't do. porque nos provee cosas que las aves no pueden hacer. Okay? What about the value of the life of the oxen? ¿Y qué acerca del valor de la vida de un becerro? Now you get lots of meat. Ahora puedes tener mucha más You carne. get big skins not only for clothes but for tents and coverings. Puedes ahora tener más grandes pedazos de piel, no solo para ropa, pero sino también para carpas, You can use the tiendas. skin of sheep and goats for coverings, obviously, but it takes a lot more. Sí puedes usar la piel de las ovejas para coberturas, pero toma más animales. You also get milk. También puedes recibir leche You can also put a yoke upon them and they can pull carts and wagons. y también puedes poner un yugo en ellos y empujan carretas. You can put harnesses on them, they can pull plows. Puedes poner un arnés en ellos y pueden labrar. Right? So the value of the ox is higher than a sheep or a goat. Así que el valor de un becerro es más grande que el de una oveja o You understand? una cabra. Okay. So what's the value of the blood of a man? Así que ¿cuál es el valor de la sangre de un hombre? What's the value of the life of a man? ¿Cuál es el valor de la vida de un hombre? Man or woman? Hombre o mujer. God made a distinction. Dios hizo una distinción. If someone killed another person's ox, he had to replace the ox. Si alguien tomaba la vida de un becerro, esa persona tenía que reemplazar al becerro. But if he murdered another human being, Pero si mataba a otro ser humano, it required his own life. pagaba con su propia vida. Okay? Okay? Because a man or a woman Porque un hombre o una mujer is capable of relationship. es capaz de relación.
capable of joining you in life's journey, capaz de unirse en tu andar, of coming together in community, el unirse en comunidad and ideally of extending and receiving love. e idealmente el dar y recibir amor. Men and women were created in the image of God. El hombre y la mujer fuimos creados a la imagen de Dios. And whether that man or woman ever chooses to follow God, they have an intrinsic value because of their creation. Y ya sea que decidan escoger seguir a Dios o no, de todas maneras tienen un valor intrínseco. So the value of the blood of any man is very high. Así que el valor de la sangre de cualquier hombre es muy alto. Okay? So what's the value of the blood, of the life, of a really good man? Así que ¿cuál es el valor de la sangre de la vida de una muy buena persona? One who is constantly looking for ways to make things better, to improve the lives of other people. Alguien que constantemente quiere hacer las cosas mejor, mejorar las vidas de las personas. Even higher. Es incluso mayor. What's the value of the life or the blood of a really good man who is also a good leader? ¿Cuál es el valor de la sangre de la vida de una persona que es un buen hombre, pero también un buen líder? A king, a president. Un rey, un presidente. Okay. Look at how much good they do for mankind. Mira cuánto bien le hace a la humanidad. We go to great lengths to protect our leaders Y hacemos muchas cosas para proteger a nuestros líderes, because they're not easily replaced. porque no son reemplazables fácilmente. And if one of them is suddenly removed through murder or assassination, Y si uno de ellos es quitado a través del asesinato, it leaves a vacuum of power deja un vacío de poder that opens up for chaos and anarchy to come. que da pie al caos o a la anarquía. Okay? So, like in the United States, our president is constantly surrounded by a group of Secret Service agents. Así como en Estados Unidos, nuestro presidente está constantemente rodeado de agentes secretos. And wherever he goes in the world, they go before him and they prepare everything for his safety. Y a donde sea que que el presidente vaya en el mundo, sus agentes van antes de él y preparan el lugar con seguridad. And it's similar with leaders all over the world. Y es similar con líderes de todas partes del mundo. So what's the value of the blood Así que, ¿cuál es el valor de la sangre, or the life de la vida of a perfect man de un hombre perfecto, who's a perfect leader, que es un líder perfecto, who's also the only begotten Son of God? que también es el Hijo unigénito de Dios? You see, there's never been a life like Jesus. Nunca ha habido una vida como la de There's Jesús. never been before or since a life that was eternal, that had no beginning, Nunca ha habido en el mundo una vida como la de Jesús, que es eterna, que no tuvo inicio that stepped from the invisible world into the visible world y que pasó del mundo invisible al lugar visible and took upon himself y tomó this flesh and blood, esta carne y sangre, flesh and blood. carne y sangre. And that blood Y esta sangre that flowed through the veins of Jesus que fluía a través de las venas de Jesús, from within the womb of Mary desde el vientre de María all the way until the death on the cross. hasta la muerte en la cruz. It supported the life of a very unique man Esta sangre daba vida a un hombre único, who cannot be replaced by anyone else. que nunca pudo haber sido reemplazado por nadie más. There's never been a higher form of life existing on this earth than what existed in the man Jesus Christ. Nunca ha habido una forma más alta de vida que lo que existió en el hombre Jesucristo. This is why his life, his blood was required. Es por esto que su vida y su sangre era requerida. Because if anything else was sufficient, Porque si todo lo demás era suficiente, it would always leave a gap between that and what might be better. hubiera siempre dejado un espacio entre eso y lo que es mejor. If something of less value was sufficient, Si algo de poco valor era suficiente, then what about those things that might be of greater value than that? entonces ¿qué hacemos con las cosas que tienen más valor? Okay. So on a very natural level, Así que en un nivel natural, this is why Jesus had to die. esta es la razón por la cual Jesús tuvo que morir. Because there's never been, never will be a higher form of life on this earth than Jesus Christ. Porque nunca ha habido y nunca va a haber una forma más alta de vida que la de Jesucristo.
And he was perfect. Y él era perfecto. He was without sin. Él no tenía pecado. He was not born under sin. No fue nacido bajo Like el pecado everyone else since como Adam. todos los demás desde Adán. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. And he never rebelled against that. Y él nunca se rebeló en And contra so de he eso. kept his heart pure before God Así always. que mantuvo su corazón puro ante Dios So out of siempre. pureness of life, Así que de la pureza de la vida, out of pureness of spirit, de la pureza del he Espíritu, offered and became the sufficient sacrifice. él se convirtió y ofreció este sacrificio suficiente. And when his blood was poured out, Y cuando su sangre se derramó, according to Hebrews, de acuerdo a la escritura en Hebreos, it answered the cry respondió al clamor that had been going out since the beginning. que ha estado desde el principio. Who was the first man to die? ¿Quién fue el primer hombre en morir? Abel. Abel. How did he die? ¿Y cómo murió? What caused the first murder? ¿Qué causó el primer asesinato? Control. Control. They were divided Estaban, because of the way they worshiped God. estaban divididos por la forma en la que alababan a Dios. And in the one who was not faithful, Y el que no fue fiel it created hate. creó en el odio, So much so that he had to control his brother by killing him. tanto que quería controlar a su hermano al punto de matarlo. See, this is the great divide of mankind. Así que esta es la gran división en la humanidad. It's not over politics. No es acerca de la It's not over política, differences in cultures. no es diferencias en It's culturas, about, do we follow the one true God or not? sino se trata acerca de si seguimos al verdadero Dios o no. And those who do not Y los que no, will always come to hate siempre van a odiar those who do. a los que sí. Those who refuse Los que rechazan to hear the message of the gospel escuchar el mensaje del will Evangelio always be driven to hate those who do follow the gospel. siempre van a ser llevados a odiar a aquellos que siguen el Evangelio. Now, there are many people who claim to follow after Jesus who do it in a very ungodly way. Ahora, hay mucha gente que clama que sigue el Evangelio, pero de una manera apartada de Dios. And by doing that have created much harm in the world Y al hacer esto han creado mucho daño al by mundo, giving a poor testimony of God. dando un testimonio muy pobre acerca de Dios. But that does not change the truth of what the Bible teaches. Pero eso no cambia la verdad de la palabra. Jesus said, the world hated me, they'll hate you. Jesús dijo, el mundo me odia a mí, el mundo te va a odiar a ti. That the day will come when they will kill you and think they're doing God a favor. Y que va a venir el día en que te van a matar y van a creer que le están Okay? haciendo un favor a Dios. This is the divide. Esta es la división. Always has been, always will be. Siempre ha sido y siempre va a ser. Okay. So in the natural, Así que en lo natural, Jesus' life la vida de Jesús was the only sufficient sacrifice. era el único sacrificio suficiente. Why? ¿Por qué? Because his was the most valuable life ever lived. Porque su vida ha sido la más valiosa que ha habido. He had the capacity, he Él te- has the Él capacity tiene la capacidad to do the most good de hacer el mayor bien for the most people por el mayor número de than anybody else personas that ever lived. que nadie más que ha vivido. Okay? What he suffered on the cross Lo que él sufrió en la cruz, in the physical en lo físico, was terrible. fue terrible. And even before that, Y aún antes de eso, as he was beaten and mocked, él cuando fue golpeado y burlado, se burlaron de I él. don't even like thinking about the terrible punishment that was inflicted upon Jesus No siquiera me gusta pensar acerca del castigo que recibió Jesús with the Roman whip, con el látigo of romano leather straps de hecho de piel, with iron and bone, bits of iron and bone embedded in the end, con pedazos de fierro y de hueso en las with puntas, which he was beaten, and the skin and the muscle stripped away from his body. con el que fue golpeado y que quitaba la piel, pedazos de piel en su cuerpo. He began to bleed. Y comenzó a sangrar. Even before that, the night before in the Garden of Gethsemane, he began to bleed. Y aún antes de eso, en el jardín del Getsemaní, la noche anterior, Out of- comenzó a out of sangrar his anguish, de su angustia. his tears were drops of blood. Sus lágrimas eran gotas de sangre. Then he was beaten, stripped, Y fue golpeado y abatido. finally hung on the cross Y finalmente colgado en la cruz, in a physically weakened state, en un estado físico debilitado,
crucified in such a way crucificado de tal manera that his lungs would fill up with fluid, que sus pulmones se llenaban de fluidos, the nails through his hands los clavos en sus manos pushing upon the major nerves, estaban tocando los nervios so principales. that every time he would sag down, Así que cada vez que él se the asentaba, pain would shoot through his body. el dolor se incrementaba en su cuerpo. And finally, Y finalmente, excuse me. Finally, as the fluid would build up around his and the pressure around his heart, cuando el fluido aumentaba la presión en su corazón, he gave up his spirit. él dio su espíritu, entregó su espíritu. But notice it was not taken from him. Pero noten cómo no le fue quitado. He gave it up. Él lo entregó. Why did he have to suffer that? ¿Por qué tuvo que sufrir todo eso? Why? If it just required his blood, Si solo requería su sangre, there were less painful ways that could have happened. hay formas menos dolorosas que pudo haber pasado. Who hung in the natural? Who hung Jesus on the cross? En lo natural, ¿quién colgó a Jesús en la cruz? Roman soldiers. Los soldados romanos. So the power of the Roman government, Así que fue el poder del imperio romano, encouraged by, pressured by presionado por the religious system of the Jews. el sistema religioso de los judíos. And the Bible describes this as the fullness of time. Y la Biblia describe esto como la plenitud de los tiempos, el cumplimiento Why de in los human tiempos. history was this the fullness of time? ¿Por qué en la historia de la humanidad este fue el cumplimiento de los tiempos? Because there has never been a stronger, more cruel government than the Roman Empire. Porque nunca ha habido un imperio más cruel y poderoso que el imperio romano, That had control of the known world. que ha tenido el control sobre el mundo conocido. The Bible describes the Roman Empire in prophecy as a kingdom of iron. La Biblia describe al imperio romano en lo profético como un reino de hierro, As a kingdom with iron teeth, un reino con dientes de hierro, crushing everything in its way. aplastando todo a su paso. It started out as a republic Comenzó como una república and moved into an empire y se convirtió en un imperio under a leader that demanded to be worshipped as God. bajo un líder que demandaba ser adorado como Dios. And for more than 1,000 years, Y por más de 1000 años, think about that. piénsalo, For more than 1,000 years, por más de 1000 años, the Roman Empire was the most powerful government in the world el imperio romano fue el imperio más poderoso en el mundo and the most cruel. y el más cruel. Okay? Jesus came in the early days of the Roman Empire. Jesús vino desde el principio del imperio romano, Okay? The fullness of time. en la plenitud de los tiempos. In the days of Jesus, the cult of the Pharisees had reached their height. En los días de Jesús, el culto de los fariseos había llegado a su auge. Within a few years after that, they began to lose their power. Unos años después de eso comenzaron a perder su poder. The Pharisees were the most corrupt religious system that ever existed, Los fariseos eran el sistema más corrupto que jamás había existido. who claimed to be following the one true God, El sistema religioso que clamaba seguir al verdadero Dios, the God of Jehovah, or the God Jehovah, el Dios Jehová, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. See, we have Islam today. Tenemos ahora el Islam, It claims to be following the one true God, Allah, que clama el seguir al verdadero Dios Alá, the God of Abraham, el Dios de Abraham, but not the God of Abraham, Isaac, and Jacob. pero no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. So it's a false religion. Así que es una religión Because falsa. God repeatedly presented himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Porque Dios se presentó a sí mismo repetidamente como el Dios de Abraham, de But the Isaac y de Pharisees Jacob. Pero los fariseos And the Sadducees y los claimed to saduceos be following the one true God, Jehovah, sí clamaban seguir al verdadero Dios Jehová or Yahweh, o Yahvé, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, and they didn't know him at all. pero no lo conocían. They knew the word. Conocían la palabra, They memorized the first 5 books
of the Old Testament? Se memorizaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, The Torah or the books of the instruction? el Torá o los libros de instrucción, Okay. But their hearts were so far removed pero sus corazones estaban tan alejados that when God showed up in front of them, they could not recognize him. que cuando Dios se presentó enfrente And de not ellos no only lo could they not reconocieron. recognize him, Y no solamente no lo reconocieron, they wanted to kill him. sino lo querían matar. What's the great divide of mankind? ¿Cuál es la gran división de la humanidad? Following the one true God, El really? seguir al verdadero Dios Or refusing to. o rechazarlo. And those who refuse to Y aquellos que rechazan will hate those who do. van a odiar a aquellos que lo siguen. Okay? So, Jesus went to the cross Así que Jesús fue a la cruz because of the power of the Roman government, por el poder del Imperio Romano. the cruelty. You know, the Roman government crucified thousands upon thousands of people. El Imperio Romano crucificó a miles y miles de personas. So, from the Roman government standpoint, this was just another man. Así que desde el punto de vista de los romanos, este simplemente fue otro hombre. Except Pontius Pilate had a little problem with that because he couldn't find anything wrong with him. Excepto que Poncio Pilato tuvo un problema con esto porque él realmente no encontró nada malo en él. But they had no value for the life of someone who was not a Roman citizen. Pero no le daban ningún valor a aquellos que no eran ciudadanos romanos. So he washed his hands and said, okay. Así que él se lavó sus manos y dijo, ok. So Jesus went to the cross Así que Jesús fue a la under the cruz force of the most cruel government to ever exist. bajo la fuerza del gobierno más cruel que ha existido, Again, that was a world power. que era un poder del mundo, And under the force of the most corrupt religious system that's ever existed. y bajo la fuerza del sistema religioso más corrupto que ha existido. So why did he have to die in the way that he died, to shed his blood the way that he shed it? Así que ¿por qué tuvo que morir de la forma en la que murió y derramar su sangre de la forma que lo hizo? Because the power of sin is real. Porque el poder del pecado es real. It's not just an idea. No es solamente una idea, It is a power that enslaves. sino que es un poder que esclaviza. It came into the world through Satan, Vino al mundo a través de Satanás, through Adam, a través de Adán, and it enslaved all of mankind from the fall in the garden until Christ. y esclavizó a toda la humanidad desde la caída en el jardín del Edén hasta See, Jesucristo. a lot of people think that sin is just the bad things I do. Mucha gente piensa que el pecado es nada más las cosas que hacemos malas. No. No. You know why you struggle with breaking some of the patterns of sin? ¿Sabes por qué batallas para quebrar ciertos patrones de pecado? Because you were born under the curse of sin. Porque fuiste nacido bajo la maldición And del it's a pecado. real power Y es un poder that has verdadero real control que tiene control and no verdadero love. y no tiene amor. Sin controls. El pecado controla, Love sets free. el amor libera. Okay? This is why we struggle with the things that we do. Y es por esto que lidiamos y luchamos con las cosas que lo hacemos. You are not primarily a sinner because you have done bad things. No eres un pecador porque haces cosas malas, You have done bad things because you were born a sinner. sino que haces cosas malas porque naciste pecador. This battle is real, Esta batalla, esta lucha es real. and the sin nature in which we were born has affected everything about us. Y la naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido ha afectado todo en nosotros. The way we think, La forma en la que way pensamos, we feel, la forma en la que the way we sentimos, react, la forma en la que reaccionamos, desires we have, los deseos que tenemos, the rejections we feel, el rechazo que sentimos, everything about us todo acerca de nosotros is broken because of the sinful nature under which we were born. está afectado por la naturaleza pecaminosa en la que hemos nacido. What did you as an individual have to do with that? ¿Qué es lo que tú tuviste que ver como individuo? Nothing. Nada, Join the whole rest of the human race, sino que estás uniéndote a todo el resto de la humanidad, except for one, excepto uno, Jesus. Jesús, Conceived by the Holy Spirit, concebido del Espíritu Santo, not through the seed of Adam. no por la semilla de Adán. Never sinned. Nunca pecó. Not born under the curse of sin. No nacido bajo la maldición del pecado, Born of a virgin. sino nacido de una virgen. See, if you understand these Si tú things, entiendes estas cosas, you'll understand immediately why false teaching will just jump out at you. vas a entender por qué las enseñanzas falsas, la doctrina falsa te va a sorprender. You know, most seminaries in the Western world today
teach against the truth of the virgin birth. Muchos seminarios en el mundo occidental ahora están enseñando en contra It's true. del nacimiento virginal, Because they don't understand the supernatural. porque no pueden entender lo sobrenatural. They think that living a good life and doing good things is what it takes to go to heaven. Piensan que el vivir una buena vida y hacer buenas cosas esto es suficiente para ir al cielo. That's what every false religion in the world teaches. Y eso es lo que toda religión falsa en el mundo enseña. This is what separates Christianity from every other belief system in the world. Eso es lo que separa al cristianismo de otros sistemas religiosos en el mundo. If you ask a Muslim what it takes to go to heaven, Si tú le preguntas a un musulmán qué necesitas para ir al cielo, he'll say, well, my good deeds will be weighed against my bad deeds. te va a And if, decir, mis obras buenas van a ser balanceadas con mis obras malas. and if my good deeds outweigh my bad deeds, I'll go to heaven. I'll go to paradise. Y si mis buenas acciones son mayores, entonces voy a ir al paraíso. The Hindu will say sort of the same thing. El hindú va a decir la misma cosa, más o but menos, They talk in terms of their karma. pero hablan en términos del karma. Okay? And that if my good deeds outweigh my bad deeds, Y que si mis obras buenas son mayores que then mis I'll get acciones to malas, recycle through life, be reincarnated into a better life than I had this time. entonces tengo la oportunidad de ser reciclado en la reencarnación a una mejor vida. Until someday in some life I've had enough good deeds that I can go on into this impersonal nirvana. Así que hasta que un día si acumulo suficientes buenas acciones voy a tener esta vida en la que voy a poder entrar al nirvana. The Buddhist will say they don't really understand the question. El budista va a decir que realmente no entiende la Because pregunta, the whole goal of Buddhism is to remove all desire from your heart porque el punto, el objetivo del budismo es el remover todo deseo en tu corazón. and Buddhism is a godless religion. Y el budismo es una religión sin There Dios. is no God in Buddhism. No hay Dios en el budismo. Okay? And in every other belief system except Christianity, they will teach you Y en todo otro sistema religioso, excepto el cristianismo, te van a enseñar that your good deeds have to outweigh your bad deeds. que tus buenas obras tienen que ser mayores a tus malas obras. And if they do, you'll get to go to heaven someday. Y en ese caso, entonces puedes ir al cielo. Or a better life, whatever that might be in their belief system. O a una mejor vida, o como sea que sea en su sistema religioso. Only in Christ Solo en Cristo are we taught se nos enseña that we have to be born again. que tenemos que ser nacidos de nuevo. We're born under sin, Somos nacidos en el pecado and we can never earn heaven. y nunca podemos ganarnos el cielo. It's not about the good deeds we do. No se trata acerca de las buenas obras It's que about what has haces, been done for us. sino se trata de lo que ha sido hecho por Will nosotros. we receive it? Si lo recibimos, Will we give our lives to that? vamos a entregar nuestra vida Not to an idea. no a una idea, Will we give our lives to a person sino entregar nuestras vidas a una persona who gave his life for us? quien dio su vida por nosotros, Okay? Freely offered ofrecida gratuitamente because it was given out of love. porque ha sido entregada por amor Must be freely received y debe ser recibida gratuitamente because he calls us into a relationship of love. porque Él nos llama a una relación de amor, No force, no coercion. sin ser a la fuerza, sin coerción. Okay? I know this is a heavy lesson and there's a lot in it, Yo sé que es una lección pesada, que hay but I mucho, want you to hang with me. pero quiero que aguanten. This and the resurrection, the two most important events in all of human history. Esto y la resurrección son los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Psalms 22 Salmo 22 begins in verse 1 with these words. comienza en el versículo 1 con estas palabras. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? You recognize those words? ¿Reconocen estas palabras? Where are you familiar with them? ¿En dónde estás familiarizado con ellas? On the cross. En la cruz. Okay. When Jews would use an opening line to one of the Psalms, Cuando los judíos utilizaban una frase en los and salmos this was common through all the culture, para abrir el salmo, y eso es algo común en la cultura, they would be referencing the whole psalm. referenciaban a todo el salmo. It's like much like we today might throw out the first line of a popular song. Es como ahora el primer verso de una canción popular. And what we're doing is reminding ourselves and everyone that hears us of the song. Y cuando la decimos, eso nos recuerda a la canción. So when Jesus
says, my God, why have you forsaken me? Así que cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? What he's doing is calling into remembrance this psalm Lo que está haciendo es recordando este salmo, written by David as a prophecy. escrito por David como profecía. So let's go forward. We're going to skip around a little. Go to verse 6. Así que vamos a adelantarnos al versículo 6. And think in terms of Jesus, of these thoughts going through the mind of Jesus while he's hanging on the cross. Y pensar que esto es lo que estaba pasando por la mente de Jesús mientras estaba colgado en la cruz. But I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the people. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip. They shake the head, saying, He trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Did that not happen on the cross? ¿No sucedió eso en la cruz? People were laughing at him. La gente se estaba burlando de él. Oh, is he calling on Elijah? Ay, ¿está llamando a Elías? Let's see what happens. If he really is who he says he is, then get down. He can get himself down. Vamos a ver lo que sucede. Si realmente es quien él clamaba ser, entonces que se baje de la cruz. Right? Let's see if Elijah or God or somebody comes and helps. Vamos a ver si Elías o Dios o alguien viene. So this is clearly referencing the cross. Él está claramente referenciando a la cruz. Then down in verse 12. Y después en el versículo 12. Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. They gape at me with their mouths like a raging and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted within me. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. For dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. I count all my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Verse 19, but you, O Lord, do not be far from me. O my strength, hasten to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. Y versículo 19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. These are the thoughts and the feelings going through Christ's mind and heart as he hung on the cross. Estos son los pensamientos y los sentimientos que están pasando por la mente y el corazón de Cristo. And he's describing also what's happening in the spiritual world around him. Y también está describiendo lo que está pasando en el mundo espiritual alrededor de él. He mentions here some things happening in the physical world. Él menciona ciertas cosas que están sucediendo en el reino físico. The mocking of the people, La gente burlándose, the dividing of his clothing, él repartiéndose sus ropas, okay, piercing his hands and his feet. él horadando sus manos y sus pies. But he also references what's happening in the spiritual realm. Pero también hace referencia a lo que está pasando en el mundo The espiritual. language he uses here is talking about the powers of darkness, El idioma, el lenguaje que utiliza está hablando acerca de los poderes de la oscuridad, demons and principalities, demonios y principados, bulls of Bashan, los toros de Basán, dogs los perros gaping at him, tearing at him, que están mordiendo, raging and roaring lions que surrounding him. los leones que están rugiendo alrededor de él. This is language describing
what he is experiencing in the spirit. Todo esto es lenguaje de lo que está utilizando el lenguaje para describir lo que está sucediendo en el reino espiritual. As the fullness of the powers of darkness are released upon Jesus. Mientras el poder de toda la fuerza del poder del maldad está siendo enviada a Jesús. So I want you to, just for a moment, Así que quiero que por un momento imagine just a little bit of what we're capable of imagining. imagines por un momento tanto como puedas imaginar. Not only are you suffering tremendous physical pain, No solo está sufriendo un dolor físico tremendo, but you are being tormented by the most powerful fallen angels and demons that exist. sino que también está siendo atormentado por los ángeles caídos más poderosos que existen, Pulling at you, tearing at you, goring you like a mordiéndote, wild bull. clavando sus cuernos como un búfalo. So this is what's happening on the cross. Así que eso es lo que está pasando en la cruz. All of the powers of darkness that empowered the Roman Empire, Todos los poderes de las tinieblas que daban poder al imperio romano, all of the powers of darkness that empowered the Pharisees, todos los poderes de las tinieblas que empoderaban a los fariseos, released fully upon Jesus soltados completamente sobre Jesús in the fullness of time. en la plenitud de los tiempos. At the same time Y al mismo tiempo that he is physically suffering. está también sufriendo físicamente. All of the hurt, Todo el dolor, all of the pain, todo el daño, all of the fears, todos los miedos, all of the torment, todo el tormento, the pain of every rape, el dolor de todo abuso, the sting of every betrayal, el dolor de cada traición, the bruises of every abuse, los moretones de cada abuso, for all of the history, for all of mankind, en toda la historia de toda la humanidad. and all of the darkness behind those sins. Y todas las tinieblas detrás de ese pecado. In a few hours of time, poured into the wounds of Jesus upon the cross. En solo unas horas están siendo derramadas sobre las heridas de Jesucristo. Okay? I know we can't fully imagine it or appreciate it, Y no podemos imaginarlos completamente o apreciarlo. but this is what's happening on the cross. Pero eso es lo que está sucediendo en la cruz. All of the darkness Todas las tinieblas for all of mankind de toda la humanidad poured into the body of Jesus derramadas sobre el cuerpo de Jesús in a very short period of time. en un periodo muy corto de tiempo. It's no wonder that the sky turned dark Es por eso que el cielo se oscureció and the earth shook. y la tierra se estremeció. Okay? As all of that pain, Así cuando todo el dolor physical and emotional and mental, físico, emocional y mental came pouring into him. se derramó en él. Right? It says he's a man acquainted with griefs, Dice que es un hombre que conoce el dolor, full of sorrows. lleno de lamento. It says that he's poured out his soul like water Dice que derramó su vida como as a aguas, sacrifice for our sins. como un sacrificio por nuestros pecados. Here he says that my heart is like wax, Aquí dice que mi corazón es como cera, melted within me. es derritiéndose en mí. All of this darkness poured into him Todas estas tinieblas derramadas en él, because it was the fullness of evil. porque fue la plenitud de la maldad. This battle that had been going on since Satan, the satanic rebellion in heaven, Esta batalla que ha sido forjada desde la rebelión de in Satanás, full force released upon the body of Jesus en Christ. completa fuerza, soltado sobre el cuerpo de Jesucristo. Because Satan thought this was his final push, his final battle Porque to be Satanás- victorious at stopping the plans of God. Satanás pensaba que este era su última batalla para ser victorioso sobre los planes de Dios. See, Satan had been trying to prevent the coming of the Messiah since Adam and Eve in the garden. Satanás había intentado prevenir la venida del Mesías desde el jardín del Edén con Adán y Eva. And when the Christ child was born, he tried to kill him through Herod. Y cuando el niño Jesús nació, intentó matarlo a través de Herodes. Different times in the ministry of Christ, he tried to kill him Diferentes tiempos en el ministerio de Jesucristo intentó by matarlo. getting him thrown off a cliff and other things. El querer ser tirado por el barranco o And otras now cosas. finally Satan thought he had him exactly where he wanted him. Y ahora finalmente Satanás pensaba que lo tenía en donde él quería. And he threw everything at him. Y envió todo contra de él. It'd be like the climactic battle of a war. Es como la batalla
batalla climática de una guerra. And you know that whoever wins this battle is going to win the war. Y sabes que quien sea que gane esta batalla va a ganar toda la guerra. That's what was going on the cross. Eso es lo que estaba sucediendo en la cruz. But you know, something happened. Pero tú sabes que algo pasó. All of that evil Toda esa maldad met something it did not expect encontró algo que no esperaba and that it had no answer for. y que no tenía respuesta para eso. It met love Conoció el amor. in the heart of Jesus. Se encontró con el amor en el corazón de Jesús. It met love. Se encontró con el amor. This is the power of love. Este es el poder del amor. This is why we don't fight like the world fights. Y es por esto que no luchamos como el mundo lucha. As Jesus was receiving all of this onslaught, Y mientras Jesús estaba recibiendo toda estos golpes, what did he do? ¿qué hizo? Father, forgive them. Padre, perdónalos, They don't know what they're doing. porque no saben lo que hacen. Those words were not just spoken for the ones who drove the nails in Esas palabras no fueron solamente habladas para aquellos que clavaron los clavos or for the ones who cried, crucify him, o por aquellos que gritaban crucifíquenlo, but for all of mankind. sino por toda la humanidad. All of the fullness of evil De la plenitud de la maldad met the fullness of love, conoció la plenitud del amor and love won. y el amor ganó. Okay? ¿Ok? But that's not all. Pero eso no es todo. That's not all. No es todo. It looked like a defeat in the physical Pareciera como una derrota en lo físico. that day. Es ese día. But even the Roman centurion Pero aún el centurión romano, who was close to Jesus, who's standing close to Jesus, que estaba parado cerca de Jesús and he observed the earthquake and the darkness. y observó el terremoto y la oscuridad. And I suspect he was close enough to hear these words of Jesus. Y yo sospecho que también estaba lo suficientemente cerca como para poder escuchar las palabras de Jesús. You remember what he said? ¿Recuerdan lo que dijo? And he'd probably been in charge of hundreds of crucifixions. Y a lo mejor él estuvo a cargo de miles de crucifixiones. He said, Dijo, surely this man was the Son of God. ciertamente este hombre era el Hijo de Dios, Because he saw something different porque vio algo diferente in the way that he died. en la forma en la que él murió. 3 days later, Y 3 días después, we get confirmation of the victory. tenemos la confirmación de la victoria. Okay? You know the story. Ustedes conocen la historia. Some of the women went early at dawn or before dawn on Unas de las the third day Unas de las mujeres fueron al amanecer, al tercer día, to anoint the dead body of Jesus with more spices for his burial. a ungir el cuerpo de Jesús con más especias para su entierro. And they got a surprise Y se sorprendieron, because they were wondering, well, how can we get entrance into the tomb? How can we get the stone out of the way? porque ellas iban pensando, ¿cómo podemos entrar a la tumba? ¿Cómo podemos remover la piedra? And they got there and the stone was already out of the way. Y llegan ahí y la piedra ya había sido removida. And the tomb was empty. Y la tumba estaba vacía. The body of Jesus was not there. El cuerpo de Jesús no estaba ahí. Right? They met an angel, 2 angels. Encontraron a un They ángel o gave a 2 them a message of ángeles. his resurrection. Escucharon el mensaje de la resurrección. But we see a story in John chapter 20 Pero vemos una historia en Juan 20 that gives us an insight that the other stories of the resurrection did not. que nos revela algo que las otras historias no. Apparently, the other women leave out of confusion, out of obedience to the message the angels gave them. Aparentemente las mujeres salen de ahí con un poco de confusión o con el mensaje que But el Mary- ángel les dio. But Mary Magdalene stays. Pero- She lingers. Pero María Magdalena se queda And she's in her crying. y ella está ahí llorando She sees a man y ella ve a un hombre that she mistakes to be the gardener. que ella piensa que es un jardinero. And let's read this story. Y vamos a leer la historia. In verse 13 of John 20, Juan 20:13. then they said to her, the angels, Y los ángeles le dijeron, "Woman, why are you weeping?" mujer, ¿por qué lloras? She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Now, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesus said to her, Mary. Oh, excuse me. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? Whom are you seeking? ¿A quién buscas? She, supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Dice ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which is to say, teacher. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Listen to this verse. Escuchen este versículo. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to my God, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Dice Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. This is the only time in Scripture you will see Jesus in a hurry. Esta es la única ocasión en la Escritura en la que vas a ver a Jesús a prisa. He did not have time to stay there. No tuvo tiempo para quedarse ahí. Every other time, Todos los otros tiempos, Jesus had time for the person in front of him. Jesús se tomaba el tiempo para la persona enfrente de él. He had time to go out of his way to heal someone or to answer a question or whatever he needed to do. Se tomaba el tiempo y salirse de su rutina para ir y orar por una persona, sanarla o lo que sea que iba a hacer. But the wording here in verse 17, do not cling to me, Pero la forma en la que lo dice aquí en el versículo 17 dice no me toques. it's not saying do not touch me. No dice nada más no me It's toques, saying do not cling to me. sino que no me detengas. Because I think at this point, Mary was grabbing hold of Jesus, Porque yo pienso que en este momento María estaba sosteniendo y deteniendo a Jesús, or at least trying to, o al menos intentando out of hacer her eso, joy de todo su at gozo. seeing him now alive. Y el verlo ahora vivo, She was grabbing him, holding him, él hugging him. lo estaba abrazando, And Jesus says, y Jesús dice, you can't hold me here. no me puedes mantener aquí. And I'm going to paraphrase. Ahora lo voy a parafrasear. You can't hold me here No me puedes mantener aquí because I have something I have to do. porque tengo algo que hacer. I have to go. Necesito irme. I've not yet gone before the Father. Todavía no me he ido al Padre. But go and tell my other disciples Pero ve y diles a los discípulos that I am going to the Father, que subo a mi Padre, to my God and your God. de mi Dios y tu Dios. Okay? And so she goes. Entonces ella se va. So what did Jesus do at that point? ¿Y entonces qué hizo Jesús en ese punto? Just what he told her he had to do. Hizo lo que dijo que iba a hacer. He went before the Father. Fue al Padre. Okay? He was in a hurry. Tenía prisa. He was resurrected at dawn, just before dawn on the third day. Había resucitado antes del amanecer en el tercer día. The women got there at the same time. Las mujeres llegaron ahí al mismo tiempo. Okay. Mary sees Jesus as he's first resurrected. María lo ve a Jesús como resucitado. And of course, she wants to hold him. Y obviamente ella quiere abrazarlo. He says, you can't, I got to go do something. Pero él le dice, no puedes detenerme, te necesito ir a hacer algo. But then just a few hours later, Pero unas horas después, we see Jesus vemos a Jesús appearing to the disciples on the road to Emmaus. apareciéndosele a los discípulos en el camino de And what is Maús. that, about 7 miles, I think it says? Y eso es como 7 millas Between Jerusalem and Emmaus. entre Jerusalén y Maús. Okay? And Jesus has all the time in the world. Y Jesús ahora tiene todo el tiempo del mundo. He's walking with them. Va caminando con Takes ellos. time to teach them all the way through the law and the prophets. Se toma el tiempo para enseñarles en todo el camino. Accepts their invitation to come in and have dinner. Acepta la invitación de cenar con ellos. He's not in a hurry. No tiene prisa. What changed? ¿Qué cambió? What changed? ¿Qué cambió? He had gone with the Father to the Father. He'd gone before the Father. Había ido al Padre. So why was that moment so critical to the mission of Jesus? ¿Y por qué fue este momento tan crítico para la misión de Jesús? It has to do with the battle in the invisible realm. Tiene que ver con la batalla en el reino invisible. I want you to go with me to Hebrews Y quiero que vayamos a Hebreos, in chapter 10. en el capítulo 10. Everybody doing okay? ¿Todos estamos bien?
chapter 9. Hebreos 9. Let's first read verses 13 and 14. Comenzamos en el versículo 13 y 14. And the author of Hebrews here is comparing the old covenant with the new covenant. Y el autor de Hebreos está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Comparing the sacrifice of animals to the sacrifice of Christ. Está comparando el sacrificio de animales con el sacrificio de Cristo. It says, "For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God." Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. So the blood of Christ, Así que la sangre de Cristo, through which Christ offered himself through the power of the Holy Spirit a través de la cual Jesucristo se entregó a sí mismo por el poder del Espíritu Santo, before the Father in heaven. ante el Padre en el cielo. Okay? Why? ¿Por qué? Go over to verse 23. Vamos al versículo 23. Therefore, it was necessary that the copies of the things in heaven should be purified with these, talking about the blood of the animal sacrifices. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, está refiriéndose a el sacrificio de los animales. But the heavenly things themselves with better sacrifices than Pero these. las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. And what I'm going to share with you now is for me a very important truth that the Lord taught me. Y lo que les voy a compartir ahora es una verdad muy importante que el Señor me compartió, That finally answered to the satisfaction of my heart why Jesus had to die. que respondió en mi corazón el por qué Jesús tuvo que morir. I was sitting at my dining room table one Easter morning, Yo estaba sentado en mi mesa en una mañana de resurrección. reading this passage, Estaba leyendo este pasaje and I read, but the heavenly things had to be purified with better sacrifices than the animal sacrifices. sí, y leí, las cosas celestiales tuvieron que ser purificadas con un mejor sacrificio que el sacrificio terrenal, Out of verse 23. en el versículo 23. And a thought dropped into my head. Y algo pensé, Why did heaven have to be purified? ¿por qué el cielo tuvo que ser purificado? That's what it says. Eso es lo que dice. I never thought about that before. Y nunca lo había pensado antes. I understood why things here had to be purified. Yo había entendido por qué las cosas aquí tuvieron que ser But purificadas. this clearly says Pero esto claramente dice that Jesus, with his blood, que Jesús con su sangre, with his eternal life, con su vida eterna, his resurrected life, su vida resucitada, had to appear before the Father in heaven tuvo que presentarse delante del trono del to Padre purify heaven. para purificar el cielo. That's what it says. Esto es lo que dice. I never thought about that. Y nunca lo había pensado. Why did heaven have to be purified? ¿Por qué tuvo que ser purificado el cielo? Okay. So heaven was also contaminated? Heaven was contaminated. Si el cielo fue contaminado. We think about the contamination of the earth Pensamos happening as- with the Garden of Eden, Pensamos acerca de la contaminación de la tierra en el jardín del Edén, the sin of Adam in the garden. el pecado de Adán en el jardín. But the contamination of heaven started before that. Pero la contaminación del cielo comenzó antes de Where did esto. the contamination of heaven begin? ¿Cuándo comenzó la contaminación del cielo? When Satan rebelled against Yes. God. When Satan led the angelic rebellion against God. Cuando Satanás dirigió la rebelión en el cielo Now remember, heaven had a beginning. en contra de Dios. Así que recuerden, el cielo tuvo un comienzo. Heaven is part of creation. El cielo es parte de la creación. Only God has no beginning. Solo Dios no tiene inicio. Okay?
Heaven was a place created for the host of heaven, Pero el cielo fue un lugar creado para los ejércitos who del included cielo, Lucifer donde incluía a Lucifer and all the angels. y a todos los ángeles. Lucifer led a rebellion against God, Lucifer dirigió una rebelión en contra de Dios. right? And in so doing, he contaminated heaven. It was Y- heaven was no longer holy. Y al hacer eso contaminó el cielo. El cielo ya no era santo. God was still holy, Dios sigue siendo santo, but heaven was not. pero el cielo no. The earth had been created holy, La tierra había sido creada santa, but because of the sin in the garden, it became unholy. pero a causa del pecado en el jardín se convirtió en impía. And even though Satan did not take over the throne of God, Y aunque Satanás no tomó control del trono de he Dios, continued to have access to heaven. tenía aún acceso al cielo. How do we know that? ¿Cómo lo sabemos? You remember the book of Job, Recuerden el libro de Job, okay? When the angels would come before God, cuando los ángeles vinieron Who was with them? vinieron ante Dios y quién estaba Satan. con ellos, Satanás, accusing Job. acusando a Job. Look at your servant Job. Mira a tu siervo Job. Yeah, he's only follows you because you bless him so much. Él nada más te sigue porque lo Yeah, bendices. if you didn't bless him so much, he wouldn't follow you. Pero si tú no lo bendijeras, ya no te seguiría. If you didn't bless him so much, he would curse you. Si no lo bendijeras, él te maldeciría, Accusing. acusándolo. This is why he's known as the accuser of the brethren. Es por eso que Satanás es conocido como el acusador de los santos. Because for thousands of years, this is what he has done. Porque por miles de años esto es lo que él ha hecho. And he had access to stand right before the throne of God and accuse us. Y él tenía acceso al trono de Dios y acusarnos a nosotros. Okay? Think of heaven as a courtroom. Piensa en el cielo como una corte. Satan was the accuser of mankind. Satanás es el acusador de la humanidad. And we also know this from Zechariah chapter 3. Y también vemos esto en Zacarías 3. And it says that Satan standing before God was accusing Joshua the high priest. Y dice que Satanás estaba ante Dios acusando a Josué, el sumo sacerdote. So even though Satan did not take over heaven, he As- still had access to heaven. Así que aunque Satanás no tomó control del cielo, él tenía acceso al cielo And he contaminated heaven. y contaminó el cielo. Him and whatever other fallen angels still could be there. Él y a cualquier ángel caído que estuviera ahí. What was the purpose of the cross? ¿Cuál fue el propósito de la cruz? To bring back, to make peace, to bring together all things invisible and visible. El traer paz, el unir a todas las cosas visibles e invisibles. Okay? Go over to Revelation 12. Y vámonos a Apocalipsis 12. And as I sat at my dining room table that Easter morning, Y esa mañana, mientras yo estaba sentado en mi mesa, all of these scriptures just started falling like that into my mind. estas escrituras se me empezaron a venir a la mente. And I've quickly flipped from one to the other, guided by the Holy Spirit. Y yo pasé de escritura a escritura guiado por el Espíritu Santo. And he took me here to Revelation 12. Y me llevó aquí a Apocalipsis 12. Okay, we're going to read the first 5 verses. Vamos a leer los primeros 5 Now a versículos. great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Prophetically, that represents the nation of Israel. Proféticamente eso representa a la nación de Israel. And I don't really want to take the time to lay that out. Is that okay? Can you just accept that? Y realmente no me quiero tomar el tiempo de explicarlo, pero If you está go bien si lo back, aceptan. if you go back and look at the dreams of Joseph, Si regresan a los sueños de José, you'll see the same symbolism, van a ver el mismo simbolismo okay, for the nation of Israel. para la nación de Israel. Then being with child, she, the nation of Israel, cried out in labor and in pain to give birth. Y estando encinta ella, la nación de Israel, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y a fin devorar a su hijo tan pronto como naciese.
This child is the one that God told Eve Este hijo fue el mismo que Dios le dijo a Eva, that her seed would crush the head of the serpent. que su semilla iba a aplastar la cabeza de la serpiente. And the serpent has been trying to destroy the child, the coming of the child, ever since. Y esta serpiente ha intentado destruir al niño desde ese entonces. This verse represents the angelic rebellion we talked about, where heaven was contaminated. Este versículo representa a la rebelión angelical en donde fue el cielo contaminado. When Lucifer led the rebellion against the authority of God. Y cuando Lucifer dirigió la rebelión en contra de la autoridad de Dios. Verse 5. Y el versículo 5. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. That's also a direct prophecy of the Messiah. Y esta es una profecía directa del Mesías. And her child was caught up to God and his throne. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. When was the child of the woman caught up to God and to take his throne? ¿Y cuándo fue este hijo arrebatado para Dios y a su trono? When did that happen? ¿Cuándo sucedió esto? The resurrection day. En el día de resurrección. Right after he left Mary Magdalene. Justo después de haber dejado a María He said, Magdalena. "You can't keep me here. I've got to go do something." Le dice, no me puedes detener aquí, necesito And I hacer think it was algo. pretty important. Y yo creo que era algo muy importante. He went into heaven Él fue al cielo to take his throne, para tomar su trono, to present himself before the Father. de presentarse ante el Padre. Okay. Happened that day. Sucedió ese día. Verse 7. El versículo 7. Then war broke out in heaven. Después hubo una gran batalla en el cielo. When did war break out in heaven? ¿Cuándo hubo una batalla en el cielo? When Jesus went up to take his throne. Cuando Jesús subió a tomar su trono. Why? ¿Por qué? Because heaven was contaminated. Porque el cielo estaba contaminado. Satan was there. Satanás estaba ahí. Fallen angels were there. Los ángeles caídos estaban Heaven was ahí. no longer pure, El cielo ya no era puro. and it had not been since Lucifer rebelled. Y no había sido desde que Lucifer se rebeló. War broke out in heaven. Y la batalla estalló. Michael and his angels fought with the dragon, Miguel y sus ángeles luchaban contra el and the dragón. dragon and his angels fought, but they did not prevail, nor was a place for them found for them in heaven any longer. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. There was not a place found for them in heaven any longer, No se halló ya lugar para ellos en el cielo, because the king had come, porque el rey había the llegado. one who had earned his kingdom, Aquel que se había ganado su the reino, one who had conquered evil with the force of love. aquel que había conquistado la maldad por la fuerza del amor. He's shown up Él se apareció to take his throne, para tomar su to trono, clean house, para limpiar la to casa, purify heaven. para purificar el cielo. So the great dragon was cast out, Así que el gran dragón fue echado fuera, that serpent of old, la serpiente antigua, called the devil and Satan, que se llama el diablo y who Satanás, deceives the whole world. el cual engaña al mundo He was entero. cast to the earth, Fue arrojado a la tierra and his angels were cast out with him. y sus ángeles fueron arrojados con él. Then I heard a loud voice saying in heaven, Entonces oí una gran voz en el cielo "Now." que decía, ahora. When? ¿Cuándo? Now. Ahora. What's happening now? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Jesus is taking his throne. Jesús está tomando su trono. He has cleaned heaven. Él está clamando el cielo. At the very place where the corruption of creation began, En ese lugar en donde la corrupción empezó, the purification began. la purificación empezó. Corruption began in heaven. La corrupción comenzó en el cielo. Redemption La redención first manifested by cleansing heaven. fue primero manifestada al limpiar el cielo. Okay? This is why the power of the cross is there, Es por esto que el poder de la cruz está ahí, to redeem all things, para redimir todas las both cosas, visible and invisible. visibles e invisibles. How big is Jesus? ¿Qué to tan you? grande es Jesús? How big is Jesus to you? ¿Qué tan grande es Jesús para ti? By him, Por Él, for him, para Él through him, y a través de Él. all things. Todas las cosas created. fueron creadas. Okay. Now, salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. Ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Heaven is once again holy, El cielo es una vez más santo and it has been since the resurrection day of Jesus Christ. y lo ha sido desde la resurrección de Jesucristo. You no longer have an accuser who has the ear of God. Tú ya no tienes un acusador que esté hablando al oído de Dios. This is also a false teaching. Esto también es una enseñanza falsa. People will tell you, oh, yeah, Satan's accusing you before God. Y la gente te va a decir, Satanás te está acusando en el trono de Dios. No, he's not. No, no lo está. Think of it as a courtroom. Piénsalo como en una corte. You have an advocate Tienes un abogado fighting for you luchando por ti, who has the ear of the judge. que tiene el oído del juez. And that advocate's name is Jesus Christ. Y el nombre de ese abogado es Jesucristo. Okay? And there's no accuser. Y no hay acusador. The accuser's been removed. El acusador ya fue removido. You only have an intercessor. Solo tienes un intercesor. The accuser only operates here in this realm. El acusador solo opera aquí en este mundo, en este reino. Sadly, we help him out Tristemente, a veces le ayudamos with our words and our actions. con nuestras palabras y nuestras We acciones. accuse each other. Nosotros nos acusamos unos a otros. We accuse other people. Acusamos a otras personas. We accuse ourselves. Nos acusamos a nosotros mismos. All we're doing is joining into the lies of Satan, who's lost his position in heaven. Y lo que estamos haciendo es unirnos a las mentiras de Satanás, quien perdió su posición en el cielo. And he's working so hard on this earth to Yes. try to have everything follow him. Y está trabajando mucho en esta tierra para que todos los puedan seguir a él. Because this is all he's got. Porque eso es todo lo que tiene. The fate of Satan, the destiny of Satan, El destino de Satanás is tied up with the destiny of this creation, this world. está unida al destino de este mundo. And someday, Y un día, the Bible teaches clearly la Biblia nos enseña that this heaven and earth will pass away. que este cielo y esta tierra pasarán. And all that is not holy, Y todo lo que no es santo, all that refuses to be reconciled Todo lo through the que- cross of Christ todo lo que rechaza ser reconciliado a través de la cruz will de get Cristo, thrown into the trash can of history, the trash can of whatever, the universe. va a ser tirado a la basura del universo, lo que sea. Because it has no place in an everlasting kingdom of righteousness. Porque no hay lugar para eso en el reino eterno de justicia. Okay. See, this is why our pursuit of God, our pursuit of holiness is so important. Y es por eso que el que busquemos a Dios y buscar la santidad es tan We're being importante. prepared for what's next. Pues estamos siendo preparados para lo que sigue. This is why the power of the cross resides in the power of love. Y es por eso que el poder de la cruz reside en el poder del amor, Freely extended, extendido gratuitamente. greater love has no man El hombre no tiene mayor amor that he lay down his life for his friends. que el que da la vida por sus amigos. But we are totally free Pero nosotros somos totalmente to libres respond or not. para responder o no. If we do respond, Si sí respondemos then the power of that love en el poder de su amor, will transform us, nos va a transformar, will purify us, nos va a purificar and will make us holy and fit for an eternal kingdom of God. y nos va a santificar y hacer pertenecer en el reino de Dios. But because love cannot be controlling, Pero debido a que el amor no puede ser controlador, or it ceases to be love, si no dejaría de ser amor, people are free to choose. entonces eres libre por And escoger. God loves people enough Y el Señor ama a la gente tanto that if you hate him, que si tú lo odias, if you don't enjoy his presence, si tú no disfrutas su presencia, he will not force you to spend eternity in his presence. Él no te va a forzar a pasar la eternidad en su presencia. He loves people that much. Él ama a la gente tanto. This is the power of the cross. Este es el poder de la cruz. This is why Jesus had to die. Esta es la razón por la cual Jesús tuvo que morir.